Iniciamos nuestra entrevista principal con una agradable sorpresa. Una periodista muy destacada en los medios de comunicación, una madre, una profesional, una mujer que ha demostrado una gran capacidad de trabajo y de entrega a lo que es hacer periodismo, sin dejar de ser madre y sin dejar de ser una profesional en otras áreas. Tenemos a Nibelka Rosario, a quien nos honra mucho entrevistarla y sin negar que me ha estresado esta entrevista. Pero la tenemos aquí. ¿Cómo tú estás? Qué bueno tenerte ¿Cómo aquí. que le ha estresado la entrevista que aún no ha iniciado? A ver, No. Estoy muy bien. Respondiendo su pregunta, estoy muy bien. Entrevistar a alguien que entrevista es un reto interesante. Pues déjeme decirle que yo me siento estresada cuando me entrevistan, porque el hábito no es ese, el hábito es el otro. ¿Contenta siempre? Sí, estamos bien y realmente complacida de estar en este escenario con una persona que yo he entrevistado, sí. Que yo conozco, ¿verdad?, de otra manera, en su caso como dirigente político, como funcionario en su momento, y complacida de estar compartiendo este café. ¿Tú te ves segura siempre de ti misma? ¿Es así? Sí. Es lo que se ve. Sí. No sé si lo proyecto como es, en la dimensión que es, pero sí. Sí, periodista siempre. ¿Cómo comenzó? Bueno, yo comencé como entiendo que tienen que comenzar todas las cosas, en mi caso con una decisión. Quería ser artista, ser pianista, desde niña. Sí. Y al darme cuenta que eso no era posible, sobre todo por la manera poco empática en que mi papá y mi mamá asumieron el tema del piano. Papi decía, piano, no. Cuando me veía muy decidida, me decía, una familia pobre no debe involucrarse con el piano porque eso se dura mucho tiempo estudiándolo y un piano es muy costoso. Decía mi papá en ese momento. No era que tenía razón del todo, pero era su teoría, su manera. Pero al final dije, no, voy a estudiar periodismo y estudiando periodismo voy a estar cerca del arte, del deporte, de lo social, de lo que decida. Y desde niña decidí que iba a estudiar periodismo en la universidad, y antes de llegar a la universidad, tenía 15 años apenas, pues me involucro con Radio Santa María. Radio Santa María está en La Vega. ¿Tú eres de La Vega? No, yo soy de San Francisco de Macorís, pero desde San Francisco yo, después de hacer un entrenamiento, ellos me escogieron para ser su corresponsal, desde San Francisco a Santa María, que estaba en La Vega. Por lo que cuando llego a la universidad, con mi decisión firme, en ese momento más firme todavía, de estudiar periodismo, pues ya yo tenía inclusive experiencia en la materia. Es decir, que tú tienes el alma de artista. El alma, bueno, ya la comparto con otras cosas, pero sí. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Fueron difíciles? ¿O se te facilitaron las cosas? No fueron difíciles. Hubo la dificultad de cuando eres Nobel, la dificultad en mi caso de separarme de mi familia, de mi mamá, de mi pueblo, de mi hija, y verdad, porque después de esa experiencia que le comenté en Radio Santa María, pues años después, cuando empiezo la universidad, pues me mudo a Santo Domingo, sigo estudiando aquí en la UAS, entonces ahí es que me involucro ya en el periodismo, podríamos decir, de una manera más profesional. Y los comienzos no los defino como difíciles en sentido general, obviamente, como le dije, vives en Santo Domingo prácticamente sola,
apartada de ese nido, de ese pueblo, de esa familia, pues sí hubo dificultades, cómo no, pero... Para la mujer más difícil entrar en ese mundo. Quizás entrar no. Estar. Pero mantenerse, escalar, lograr respeto, consideración de la gente que te sigue, que te ve, como de la compañía, como de los colegas, como de los jefes, sí, es más difícil, definitivamente. Y hacerla, tú eres madre. Sí. Y ya entrar en ese proceso de cómo tú haces el crossover entre la periodista, la madre, la mujer que tiene altas responsabilidades, ¿cómo tú combinas todo eso? En principio, cuando empecé a ejercer... ¿Tú eres paciente? ¿Tú tienes paciencia? ¿Tú eres...? No es mi virtud, no es mi virtud, no es mi virtud, pero la vida es un equilibrio, la vida es un todo. Entonces, asumir la responsabilidad de ser periodista, pero bien puede ser otra profesión, asumir la función de madre, la función de esposa en su momento, la función de estudiante, de compartir, amerita cultivar la paciencia, amerita ser disciplinada, amerita no saciarme fácil con la lectura del periódico diario. Hay que trascender, hay que irse, hay que dar mucho para entonces recibir mucho. Y entonces, obviamente, en mi proceso de ser madre, mi mami, Carmen, me ha acompañado siempre. O sea, ella es mi mamá, pero me ha acompañado mucho a mí en mi proceso de ser madre, porque cuando tuve a Ivette no tenía pareja. Entonces es lo que hoy se llama madre soltera, que no necesariamente estoy de acuerdo con el término. Yo era madre, no tenía pareja, y mi mamá y mi familia en sentido general, pero mi mamá fue un gran soporte. De hecho, cuando migré a Santo Domingo, pues entre las cosas que debo dejar, está mi hija, que ya después obviamente se muda conmigo y demás. O sea que sí, ha tenido muchos momentos retadores necesariamente. ¿Hay niveles de riesgo en la profesión? Bastantes, en sentido general, el periodismo es... ¿Tú te has sentido en algún momento que corres un riesgo, confronta alguna situación? En dos momentos específicos. El periodismo es la octava profesión más riesgosa del mundo, la octava. En México, por ejemplo, es la número 1. En República Dominicana, afortunadamente, estamos lejos de ese ranking, pero el periodismo de manera natural es riesgoso porque significa exponer, significa mostrar situaciones detrás de las cuales necesariamente hay intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales, del orden que sea. Entonces, exponiendo determinada situación, afectas a alguien. Alguien se beneficia de que se difunda tal información. Cuando tú tienes que enfocar una noticia, eres periodista y te sale de ti, de lo que es el ser humano, te vuelves periodista sin... Es el mayor esfuerzo que hago, porque somos humanos. Es un reto. Cuando tienen que hablarle a alguien. Es un reto informar sobre que el padre violentó a una niña de 8 años y no decirle desgraciado y otras cosas en el marco de la información a quien es un desgraciado, a quien es una mala persona porque cometió ese hecho, pero resulta que yo debo informar. Informar implica decir las cosas un poco a secas. Pasó esto,
para que quien te ve, quien te escuche, se pueda formar su propio criterio. Automáticamente yo le pongo mi criterio a la información, la estoy contaminando. Entonces es el mayor esfuerzo que hago. Entiendo que lo he logrado en la mayoría de las veces. Es complicado informar sobre el sismo en Haití y no tener ese trasfondo humano propio de ver esos niveles de desgracia. Pero tú tienes que estar consciente que tu imagen, tu figura, ya le impone un nivel de veracidad a la noticia que tú ofreces. Es decir, que tú has logrado un espacio que yo creo que es muy difícil de lograr. Es difícil abrirse paso, sí. Bueno, usted me dice eso y de verdad que me conforta mucho. Sí, es cierto, es así. Me siento quizás no merecedora de sus palabras, pero si es así, pues parte del objetivo ha sido muy logrado. Abrirse paso, como le dije en una respuesta anterior, es mucho más complicado que iniciar el ejercicio del oficio, porque todo lo que tenga esa carga de ser mujer, de tener sobre sí las responsabilidades, vamos a decir, que tradicionalmente se nos han asignado, que tienen que ver con lo doméstico. Entonces, estar en un espacio que no necesariamente es el doméstico, es retar y es simple y llanamente romper un esquema. La Nivelka soltera, sin hijo, no es la misma que ya después de ser madre. En el desarrollo, ¿eso ha impactado tu profesión? Absolutamente. Te vuelve más prudente. Pero absolutamente, pero recuerde que yo tengo una particularidad, y es que yo fui madre antes de ejercer el periodismo. Entonces yo he crecido profesionalmente, yo me he involucrado en la parte productiva en general siendo madre. Entonces esa prudencia, esa visión tan particular que te la da la condición de tener hija, en mi caso puede ser un hijo, pero en mi caso es una hija, eso es algo mágico, maravilloso, que en mi caso me ha acompañado siempre en mi vida profesional, porque lo tuve antes. ¿Tú estarías de acuerdo que ella siguiera tu paso? Bueno, ya ella sí estaría de acuerdo en el orden profesional en este caso, aunque ya ella se definió, porque ella es profesional, está cerquita de mí, pero no es periodista, ella es publicista. ¿Por qué tú creas más cerca? ¿Por qué tú creas más cerca? Bueno, me entendí con la suficiente madurez, con la suficiente experiencia para poderle presentar a la gente un producto comunicacional con mi sello, con mi visión. No es que en los espacios en los cuales participo y he participado, eso no esté, pero yo soy parte de un espacio. Y los productos comunicacionales, como prácticamente todas las cosas de la vida, son delicados. A través de la información, a través del periodismo, puedes influir en conductas, puedes influir en la manera en la que la gente mira las cosas. Entonces, Más Cerca nace, después de muchos años de ejercicio, nace junto a colegas, que además de colegas son amigos y amigas. Entonces, entendimos que teníamos que crear una estructura que ciertamente estuviese cerca de la población y que tuviera la posibilidad de informar sin dobleces, de informar de manera cercana, como lo dice el nombre, sin que eso sacrificara la calidad y las características de un producto tan delicado como son las noticias. ¿A nadie se le ha ocurrido hacerte propuestas políticas? ¿A ti no te
A ti no te pica la política, no te llama, no te ha tocado. Bueno, me no me han hecho propuestas políticas, sí, pero y todo el tiempo me ha atraído la política, ¿Y tú no crees que hay que participar? pero no la política partidista. Entiendo que hay que participar, entiendo que hay que apostar a proyectos existentes y quizás a proyectos nuevos, y que hay que militar en las organizaciones con las cuales la persona se identifique. En mi caso, siempre he estado cerca de lo político, de lo social, me he limitado en el orden partidista, nunca he militado, no está en mi agenda hacerlo, y menos con el compromiso asumido recientemente desde la Junta Central Electoral. Estar en los focos no te impresiona, no te impacta en tu vida privada, personal, no estar en los focos siempre, no te... No, ya hemos aprendido vamos a decir, a manejar eso, quizás no sea la mejor palabra, pero además en casa sabemos que cada cosa tiene su espacio. Entonces... ¿Eres muy apoyada en tu casa? Sí, sí. ¿Te sientes, eso te conforta? Sí, sí. ¿Tú eres resiliente? Totalmente. Totalmente. No guarda cosas, no guarda rencor. No, absolutamente no. Yo soy plena. Yo soy plena. Pasan situaciones, esas situaciones te hincan, te sientan, te hacen rápidamente recapitular, rápidamente reiniciar, resetearte, y sigo. Bueno, ¿tienes modelos en tu profesión? ¿Tú tienes gente que tú admiras, que te han llevado a producir admiración en el transcurso de tu... Sí, gente que me inspira. Sí. Gente que me inspira. ¿Quién podría ser? Bueno, en República Dominicana, una persona que me inspira hoy y que me inspiraba desde que lo veía en televisión en La Joya de San Francisco de Macorís, de donde yo soy, una de ellas es Don Muchi Lora. Me parece una referencia correcta en periodismo, aunque obviamente hay posiciones y criterios con los que puedo no estar de acuerdo. Te voy a preguntar algo que puedes no responderme. Cuando tú tienes que dar una noticia sobre alguien que tú tienes algún afecto o que tiene alguna amistad, y tienes que dar una noticia quizás que no es buena. La doy. La doy. No, la doy. La doy. La noticia, la información, la doy. La opinión la emito. Y si entiendo que ese vínculo, que puede haber un vínculo personal, un vínculo de amistad, que pueda trastornar, inclusive lo digo, para que la gente entienda, no, pero la doy. Es retador estar todos los días en los medios, tienes que prepararte todos los días. Es retador, sí, en lo intelectual, sí, es retador en la imagen también, sí, es retador porque hoy día, por el mismo tema de las redes y por lo particular, porque como esto ya dejó de ser un celular y es mucho más que eso, es retador también porque antes de repente, mira, estoy en cabina, estoy en el estudio, entonces eso era como una burbuja donde tú te metías y te apartabas. Ahora no, tú no puedes soltar eso porque ahí está lo del momento y lo que hacia afuera hace que tú hagas, en este caso, lo mío, que es el periodista. Venir a la entrevista con un Nobel no es una muestra de humildad. ¿Por qué tú vienes? Evalúelo usted. Evalúelo usted. No lo pensaba. Pero cuando me dijeron Don Modesto, digo, ¿qué Don Modesto? El de Impostón, el del Partido Reformista. No, lo que pero dice eso, no creo que ya a tu nivel. No, nunca. ¿Qué consejo tú le das a la juventud que le puede interesar participar en esta profesión donde tengo entendido que no todo de color de rosa, ¿verdad?
¿No todo es color de rosa? No es color de rosa por los horarios, por el salario. No es color de rosa porque recuerdo, hubo un huracán que afectó República Dominicana, se llamaba Ginny, y básicamente afectó la región este. Y mi mami estaba en San Francisco, me llama y me dice, ¿dónde estás? Digo yo, bueno, yo ahora mismo estoy en Santo Domingo, pero estoy en vehículo, estoy corriendo. ¿Y para dónde vas? Le digo, yo voy para el este. Y me dijo, pero viene el huracán Ginny. Digo yo, por eso es que voy. Precisamente por eso. Algo parecido, pero ocurrió con mi papá cuando tembló la tierra en Haití, en el 2010. Tempranito, mi papá sigue viviendo en San Francisco y él siempre llama temprano y me llama temprano y me dice, no había hablado contigo ayer, pero ¿dónde estás? ¿Para dónde vas? Digo yo, mira papi, estoy en helicóptero, prácticamente te tengo que dejar. ¿Y para dónde vas? Para Haití, pero para allá no tembló la tierra. Y no hay nada, digo yo, por eso voy. Y me dijo, pero no hay nada, digo yo, vamos a averiguarlo. O sea que respecto al consejo, el consejo que doy es el que entiendo ha sido el más prudente siempre. Tiene que ver con que si no estás enamorado, si no estás decidido, decidida de corazón a ser periodista, no estudie eso, no estudie eso. Usted lo primero tiene que estar decidido y tiene que estar muy consciente y muy enamorado de. El periodismo no es megadivismo, el periodismo no es estar en televisión todo el tiempo, el periodismo no es muchos likes en redes sociales, el periodismo no es eso. El periodismo trasciende y para ser periodista hay que prepararse, hay que estudiar, pero no solo el estudio de ir a la universidad, hay que leer con el consuelo de que eso nunca acaba. Eso es todos los días, eso es infinito, como una manera de que, y sobre todo para ser buen periodista, hay que ser buena persona. Buena persona. Buena persona. Una niñez feliz. Sí. Muy feliz. Muy niñez. Muy niñez. Muy niñez. Muy de jugar, muy de ir a la escuela a pie, pero feliz. Impacta, muy de hacerme moñitos y colitas. Eso impacta la actitud. Totalmente, totalmente. Y un adulto frustrado, un adulto desequilibrado, es una evidencia de lo que fue su niñez. Y recuerden que la niñez feliz necesita adultos responsables a tu alrededor. Wow. Un último mensaje al país de una mujer que ha trascendido. Que decidan, que luchen por sus objetivos y que bajo ningún concepto permitan que un hombre, que una mujer, que el tío, que la abuela, que la mamá, que el papá e inclusive la hija o el hijo interrumpa ese camino que usted de manera libre decidió, que participe en política, que participe en la junta de vecinos, que participe de manera activa también en redes sociales, pero emitiendo opiniones de calidad y dejando su sello en cada camino recorrido. Ese sello tiene que tener bondad, tiene que tener empatía y tiene que tener sabiduría. Si no tiene esas características y otras por ahí, definitivamente su paso por la vida va a ser muy miserable y lo va a sentir. Bueno, esto ha sido una gran entrevista y ha sido una entrevista inspiradora para mí personalmente y yo creo para todo lo que te envíe este espacio en esta noche. Te agradezco sinceramente que hayas aceptado venir y me impresiona tu manera de enfocar los temas así sin mucho maquillaje. No, el placer ha sido mío y que sigamos trillando el camino de una mejor nación, pero una mejor nación es una mejor persona, porque la nación no se hace sola. Muchas gracias. Complacidas. Gracias. Su Mundo TV.